Listo. Entonces vamos a empezar, jóvenes. El día de hoy, de acuerdo al sílabo, tenemos que empezar a ver lo que son las estructuras de control basadas en enlaces, ¿no? La semana anterior vimos las estructuras de datos basadas, perdón, basadas en arreglos, ¿no? Por eso vimos los arrays, ¿sí? Esta semana, en cambio, ya nos toca ver las estructuras de datos basadas en enlaces. Empezamos con listas y de ahí continuaremos con las otras, ¿no? Entonces, este es el tema de esta semana. Entonces, vamos a empezar, como siempre, con un poquito de teoría para tratar de ir entendiendo qué es, qué se hace, qué es lo que trata, ¿sí? Ya, hasta ahí. ¿Estamos todo bien, Sebastián? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Las listas enlazadas simples, ¿no? Cuando hablamos de estructuras de control que funcionan mediante enlaces, el primer tipo de lista que debemos ver es este. Su nombre lo indica, la lista enlazada simple. Es la más simple de los 4 tipos de lista que vamos a ver, ¿sí? Entonces, esta primera clasificación de listas que tienen enlaces nos va a permitir tener una perspectiva de cómo funciona una lista común y corriente, ¿sí? Esta ya es una estructura de control propiamente dicha. Entonces, ¿qué es una lista enlazada simple? Como usted puede visualizar en la diapositiva, nos dice que las listas son estructuras de datos que permiten tener cierta flexibilidad en su manejo. Es decir, pueden crecer o acortarse según lo que se requiera. Este tipo de estructura de datos difiere mucho con lo que son arreglos. ¿Sí? Los arreglos son unas estructuras de datos, es verdad. Sin embargo, debido a su estructura, debido a su composición, es bastante difícil tratar de ser flexibles en el manejo. ¿A qué voy con esto? En un arreglo es muy complicado como que insertar un elemento, ¿sí? O buscar un elemento, o lo más importante, añadir un elemento, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de array al momento de declarar, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Declarar su dimensión, su longitud, es decir, ya definir cuántos términos va a tener este arreglo. Y una vez que hacemos esto, decimos que un arreglo tiene 8 elementos, va a tener 8 elementos y debe tener 8 elementos. Como ustedes pudieron ver en la práctica del día viernes al momento de eliminar, no es que estábamos eliminando la posición del vector, lo que estábamos haciendo es quitar la información, pero el espacio seguía ahí, ¿sí? Entonces nosotros el jueves, perdón, ustedes vieron el método de eliminar en arrays que intercambiábamos información y al momento de eliminar, ¿sí? Por ejemplo, buscábamos en el arreglo el nombre Juan. Entonces, al encontrar ese elemento, no es que borrábamos la posición del arreglo, no, ¿qué es lo que hacíamos? Quitábamos la información y a ese espacio ahora ya le quitábamos Juan y le poníamos un null para que esté vacío, pero no eliminábamos como tal, sino simplemente quitábamos la información de ese espacio de memoria, pero ese espacio seguía ahí, el arreglo seguía teniendo dimensión 8. Entonces, es por eso que el método de eliminar, ¿sí? Entre comillas, lo único que hacía era borrar la información del espacio de memoria, pero más no quitar ese espacio, ¿sí? Entonces, no es posible como que eliminar algo en un arreglo y que automáticamente el arreglo cambie a dimensión 7. No, eso no se puede. Diferente con lo que pasa con las listas, ¿sí? O sea, si yo quito una lista, perdón, si yo tengo en una lista un elemento y yo quiero eliminar ese elemento, ahí sí se puede eliminar. Es decir, si yo tengo una lista de 5 cosas y elimino el número 3, la lista ya no tiene 5 espacios de memoria, sino únicamente 4. Entonces, es por eso que esta estructura de control es más flexible, ¿sí? Porque podemos manejar con los elementos que forman esta. Podemos ir incrementando o disminuyendo o quitando, ¿sí? Y lo único que sucede con esta estructura de control es que se va adaptando de acuerdo a las condiciones que le vayamos dando nosotros como programadores. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, Fátima?
No, está todo claro. Listo, seguimos. Dice, la lista enlazada se compone de nodos, ¿sí? ¿Qué son los nodos? Son objetos instanciados que pertenecen a una clase que se denominará nodo. Ya vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Entonces, en un array nosotros vemos que cada espacio de memoria tiene información, es un lugar en el array, ¿sí? En las listas, esos lugares se llaman nodos, ¿sí? Es decir, una lista es la composición de nodos. Ese es el nombre correcto, ¿sí? Cada nodo tiene dos tareas, es decir, cada partecita de la lista tiene solo dos únicas tareas, pero que quizás son las más importantes para que la estructura de datos funcione. Primero, guardar la información de una posición y hacer referencia a la siguiente posición, ¿sí? Por eso está ahí, a la posición y ofrecer una referencia a la posición I más 1. Entonces, miren, ¿qué es esto? Esto que tenemos aquí, jóvenes, es una lista, ¿sí? Empieza, obviamente, desde el inicio y tiene un fin. Siempre sucede eso en una lista. Ahora, esto que está aquí de color celeste es un nodo. Al lado de este tenemos, ¿qué cosa? Otro nodo. Y así sucesivamente van a ir posicionándose nodo a nodo de acuerdo a la longitud de la lista que nosotros querramos y al final vamos a tener el último nodo, ¿sí? Entonces, como usted puede observar, una lista está compuesta de nodos. Ahora, ¿qué es un nodo? Como puede ver en la diapositiva, ¿sí? Es una instancia o un objeto que tiene dos partes muy importantes. Por un lado está el valor, es decir, el dato, ¿sí? Si nosotros hacemos una lista de números enteros, en este caso el valor podrá ser 12 o 15 o 18 menos 20, el que sea, ¿sí? Y la segunda parte de un nodo es el enlace, ¿sí? Entonces, básicamente, una lista está compuesta de nodos y cada nodo va a tener dos partes. La primera donde va el dato, el número, la palabra, lo que sea, y el enlace. ¿Pero qué es este enlace? Es el que permite referenciar al siguiente nodo. ¿Sí? Entonces, si usted observa en la imagen, mi primer nodo tiene un valor que en este caso le he puesto 12 y el enlace me está diciendo que el siguiente nodo es el que está de color verde, ¿sí? Entonces, ese que está ahí es lo que le hace a esta lista simple enlazada, porque el nodo que está primero dice que tiene un enlace con el segundo. El segundo tiene su valor, que puede ser cualquier número entero, y ¿qué me dice? Que tiene un enlace con el tercero, y así sucesivamente, ¿sí? Es como que van definiendo una ruta de acción, ¿no? Siempre un nodo apunta al siguiente, el siguiente al siguiente, y así sucesivamente. Entonces, ese es el funcionamiento de una lista simple enlazada. Como ustedes pueden observar en el gráfico, es como que una continuación de elementos, que en este caso se llaman nodos, y lo más importante es que se denomina enlazada simple porque van en una sola dirección, ¿no? El primero va al segundo, el segundo va al tercero, el tercero al cuarto, y así sucesivamente. Preguntas hasta ahí. ¿Qué más está por aquí? Preguntas hasta ahí, Emil. ¿Dudas? No, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, esa es más o menos la idea de una lista simple. ¿Sí? Continuamos entonces, ¿sí? Ahora, ¿qué es un nodo? Un nodo, ¿sí? Es un objeto como cualquier otro, ¿sí? Y como es un objeto, nosotros vamos a definir una clase que se llame nodo, que va a tener sus atributos y sus constructores, ¿sí? Obviamente, Java como tal, al momento de ver una clase nodo, entiende o ya asimila que estamos trabajando con listas, ¿sí?
Sin embargo, es esta clase la que le va a permitir al comportamiento de nodos de que haya la interacción, ¿sí? Entonces, sus atributos serán los encargados de hacer el trabajo de almacenar y apuntar a otro nodo. Vuelvo a repetir, cada nodo tiene dos atributos súper importantes, ¿sí? El primer atributo, que es el contenido, es la información que va a guardar ese nodo, ¿sí? Y el atributo siguiente, que nos va a ayudar a hacer la referencia al siguiente nodo de la lista. Entonces, mire, la estructura fundamental de una lista han sido los nodos, ya que nos permiten tener, por un lado, el contenido, es decir, la información que almacena el nodo, y por otro lado, la referencia al siguiente elemento, es decir, el nexo que existe entre un nodo y el siguiente nodo, ¿sí? Preguntas hasta ahí, Sebastián. Perdón, profe, solo el del enlace no me queda aún claro. Si me podría repetir, por favor. Ya, listo. Les digo, la lista está compuesta de nodos, ¿no? Es como que si yo quiero armar una torre de Legos, cada Lego es un nodo, ¿sí? El enlace sería los puntitos o los pupitos que tienen los Legos para que se enlace con el otro, ¿sí? Entonces, el enlace como tal es la línea de acción o la soga o una flecha, no sé cómo más decir, que indica que el nodo que está aquí, el primero, tiene relación o se une al segundo. Y el segundo tiene su información y el enlace hace que la lista sepa que tiene que conectarse al tercero. Y el tercero tiene su información y el enlace hace que vaya al cuarto, ¿sí? Entonces es como una línea de acción el enlace. Es el que le indica el camino a la lista, ¿sí? Para que sepa que este es el elemento y el siguiente es el segundo, porque la flecha de acción dice que es así. No sé si ahí quedó un poquito más claro esto de los enlaces, Sebastián. Sí, sí, profe. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, eso es lo que es un nodo, ¿no? Ya. Entonces, mire, lo que usted tiene ahorita en la diapositiva es más o menos cómo vamos a trabajar con las listas, ¿no? Obviamente, el día de hoy vamos a tener una introducción a lo que es una lista, haciendo algo con números enteros súper básico, y el día de mañana, pues ya entraremos a algo un poquito más complicado, ¿no? Entonces, mire, una lista enlazada obviamente empieza con el primer nodo, ¿no? Que en este caso es del 52, ¿no? Entonces, si usted observa, este nodo tiene dos partes muy importantes, ¿no? La parte del contenido y la parte del enlace. Entonces, si usted ve el enlace, ¿qué es lo que hace? Mostrar que del 52 voy al 41. Entonces, este nuevo nodo, que en este caso sería el segundo, tiene como contenido el 41. Y como enlace nos dice que tenemos que irnos al nodo que tiene el número 2. Entonces, este de aquí, mire, es otro nodo, sería el tercer nodo. Este nodo igual, mire, tiene como contenido el 2 y luego nos dice que nos vayamos al siguiente nodo, que en este caso es el que tiene como contenido el 123, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de aquí, mire? Que el último nodo, como ya es el último, valga la redundancia, el puntero o el enlace tiene que apuntar a null, es decir, a vacío. Es la única forma en la que el Java va a entender que el nodo que tiene el 123 es el último, porque el enlace que tiene el último nodo apunta hacia el vacío, hacia algo que está nulo. Entonces, si eso apunta a nulo, quiere decir que el 123 es el último elemento de la lista. Y es así como funcionan las listas enlazadas simples. No sé si hay alguna pregunta, Carlos. No, Inge, está todo claro. ¿Sí? Marco, ¿preguntas? No, hijito, todo bien, Néstor. Joel, ¿alguna inquietud? No, no hay ninguna inquietud. Ya, perfecto. Seguimos. Entonces, miren, las listas enlazadas simples tienen tres características fundamentales.
que son las más importantes. La primera, el último nodo de una lista simple no apunta a ningún otro nodo, es decir, siempre va a apuntar a null, lo que hace entender al Java que la lista llega hasta ese nodo, ¿sí? Entonces, repito, siempre el último nodo de una lista se enlaza a nulo, es decir, al vacío, y el Java entiende que como está apuntando al vacío, ese nodo que está apuntando al vacío vendría a ser el último nodo de la lista, ¿sí? Segunda característica fundamental de las listas, ¿sí? Que siempre tenemos que acceder a la lista mediante el primer nodo, ¿sí? O también llamado inicio de la lista. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo acceder a una lista desde el elemento 4, como hacían los arrays, ¿sí? Yo tranquilamente podía meterme al array y listo, encontrar el elemento 4, es decir, el elemento que está en la posición 4. Yo podía hacer eso en un arreglo. En las listas no. Si es que yo quiero saber cuál es el cuarto elemento de una lista, yo tengo que empezar analizando la primera posición, es decir, dónde inicia la lista. No puedo ir de golpe, ¿sí? Tengo que empezar siempre desde el inicio. Y la tercera característica, una lista no tiene acceso aleatorio, perdón. Es decir, para acceder a un valor se debe recorrer toda la lista. Como les decía hace rato, si es que yo quiero conocer cuál es el último elemento de mi lista simple, yo tengo que recorrer todo, es decir, recorrer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y de ahí recién llegar al último, ¿sí? Entonces, como tiene tal vez sus beneficios, también podría tener sus dificultades, ¿no? Porque en un array yo quiero conocer el último, pongo a su posición n y listo, ya sé que es del 8, yo puedo acceder al último término de golpe. Aquí no. Como no trabajamos por posiciones, sino por nodos, lo que yo debo hacer es ir recorriendo la lista, ¿sí? Entonces, si yo sé que el 8 es mi último término, la lista tiene que ir recorriendo del primero que se enlaza al segundo, del segundo que se enlaza al tercero. Entonces, es por eso que para acceder a información que existe en la lista, se tiene que empezar siempre desde el primer elemento y se irá recorriendo de a nodo a nodo hasta encontrar el valor que estamos buscando, ¿sí? Entonces, estas tres características, repito, son las principales, son las más importantes, ¿no? Son las que le dan el nombre de llamarse lista simple. Como podemos ver en el gráfico que está en la parte inferior, ¿sí? Toda lista tiene su inicio y tiene su fin, ¿sí? Y como ustedes pueden observar, los nodos están representados de color verde y rojo. En la parte verde está el dato, está el contenido, está el valor que usted está almacenando en ese nodo, y de rojo está el enlace, ¿sí? Entonces tengo el primer nodo que tiene una información y tengo el enlace al siguiente nodo. El siguiente nodo tiene su dato y tiene su enlace que va al siguiente nodo, ¿sí? En este caso tenemos una lista de 3 nodos. ¿Por qué solo de 3 nodos? Porque usted puede observar que el tercer nodo tiene su dato y su enlace de siguiente, ¿a dónde va? A nulo. Entonces, como les dije hace rato, cuando un nodo apunta al vacío o a null, quiere decir que ese es el último nodo de la lista y quiere decir que hasta ahí está el contenido de la estructura como tal, ¿sí? Entonces, miren, estas son las características que hacen que una lista simple tenga ese nombre. ¿Estamos claros hasta ahí, Emil? Sí, profe. Alexander Chicango, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara? No, Inge, todo está muy claro. Ya, perfecto. Entonces, continuamos, ¿sí? Nosotros, al igual que con los arreglos, en las listas de enlazadas simples también vamos a tener algunas operaciones que se llaman básicas, ¿no? ¿Qué son estas operaciones básicas? Son, como su nombre lo indica, operaciones que nos van a permitir trabajar con las listas, ¿no? Usted a la final sabe que una estructura de datos tiene información. El objetivo de esto es tener la información de forma ordenada y que el acceso sea fácil.
O sea, ese es el objetivo de la estructura de datos, acceder a la información que se tiene de manera óptima y sencilla. Entonces, estas operaciones básicas nos van a permitir ordenar la información en nodos y luego poder acceder a ella o eliminarla o modificarla de acuerdo a lo que el programador o el usuario determine. Entonces, ¿cuáles son estas operaciones básicas? ¿Sí? Como usted puede observar, son 7, ¿no? Primero, declarar los tipos de nodos y los punteros o enlaces. Puntero y enlace es sinónimo, ¿no? El puntero y el enlace es el que hace que el nodo dé la dirección hacia qué nodo va. ¿Sí? Entonces, enlace y puntero es lo mismo. Segundo, inicialización o creación de una lista. Entonces, primero declaramos el tipo de nodo, ¿no? De acuerdo a qué información va a almacenar la lista. Luego, inicializamos esa lista. Luego, lo más lógico, insertamos elementos, es decir, insertamos nodos en esta lista. Luego, recorremos una lista enlazada, es decir, vamos visitando cada nodo de la lista y lo más importante, vamos mostrando los elementos que están en la lista. Luego vamos a buscar elementos que se encuentren en una lista, obviamente comprobar si existe o no el elemento en la lista. ¿Sí? Finalmente vamos a aprender a modificar los elementos de una lista y como punto final a eliminar, ¿sí? Entonces, mire, son 7 operaciones que nosotros vamos a ir aprendiendo la clase de hoy, ¿sí? Para poder ir teniendo una primera apreciación sobre lo que es una lista simple, ¿sí? Repito, primero obviamente declarar el tipo de nodo con el tipo de información que va a tener la lista. Segundo, inicializar o crear la lista simple. Tercero, insertar elementos en los nodos de la lista, recorrer los elementos de la lista y mostrarlos, buscar si hay entre los elementos de la lista un dato específico, modificar un nodo, es decir, modificar la información que se encuentra en un nodo, y por último, eliminar la información de algún nodo que tal vez ya no nos interese o que quizás ya no tenga información relevante, ¿sí? Entonces, estas 7 operaciones que usted está viendo en este momento es lo que vamos a hacer el día de hoy. Obviamente, como es la primera clase, la introducción, lo único que me interesa es que usted entienda o comprenda cómo funciona. Vamos a hacer todo con datos quemados, no vamos a ingresar datos por teclado, pero repito, mi interés el día de hoy es simplemente que usted tenga una primera apreciación respecto a cómo se estructura, cómo se arma, cómo se busca, cómo se modifica y se elimina los términos en una lista simple enlazada, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Johnny, ¿alguna pregunta, alguna cosa que no esté clara? No, todo bien. ¿Sí? Neita, ¿dudas? No hice ninguna duda. Ya, listo, entonces ahora sí vamos a pasar al NetBeans o al IDE que usted maneje, ¿de acuerdo? Para empezar a trabajar con lo que son listas. ¿Sí? Bueno. He creado un proyecto en el NetBeans que se llama Listas de Enlazadas Simples, ¿sí? Como ustedes pueden observar, es un proyecto común y corriente en el NetBeans, ¿sí? Y de a poco voy a ir explicando qué es lo que se necesita y qué código es el que vamos a ir escribiendo para ir detallando cada una de las operaciones, ¿sí? Emily, ¿se observa el NetBeans? ¿Puedo empezar? Sí, que sí se observa. Ya, perfecto. Entonces voy a empezar, ¿sí? Entonces, para toda lista simple enlazada, yo necesito 3 clases, ¿sí? La primera, la que se crea con el proyecto, la que tiene el método main para que se ejecute lo que voy a hacer, ¿sí? La segunda, ¿sí? Es una clase que, como ya pudimos observar en la teoría, tiene que llamarse nodo, que es la que me va a permitir manejar la información, ¿sí? Que existe en la lista. Y la tercera es una clase que me va a permitir establecer los métodos o establecer las entidades con las que voy a trabajar, ¿sí? En este caso, como es mi primera lista, voy a crear una clase que se llame lista simple
en la cual voy a ir definiendo los métodos para las diferentes operaciones que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, miren, en mi proyecto usted ya puede observar que tengo 3 clases. La primera, que es la lista simple, donde voy a colocar los métodos que necesito para hacer las operaciones básicas en una lista simple. La segunda, que tiene el método main, que es la que me va a permitir ejecutar el código que voy a escribir. Y la tercera, y quizá la más importante, la clase nodo, ¿no? La que me va a permitir manejar o ingresar los datos y fijar la relación o fijar el puntero en cuanto a el orden de seguir la información, ¿no? Que me entienda que el primer nodo tiene que irse al segundo, el segundo al tercero, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, mire, para este proyecto, repito, 3 clases. Preguntas hasta ahí, Brian. No, profe, todo claro. Listo, entonces vamos a empezar. Empiezo por mi clase nodo, ¿sí? En este caso, voy a crear una lista simple de enteros. Entonces voy a declarar una variable de tipo entero que se llame dato, que es la variable que me va a permitir ingresar los números en cada nodo. Y voy a declarar una variable de tipo nodo, es decir, que pertenezca a la clase nodo, que se llame siguiente, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente tengo la estructura que hablábamos de los nodos, ¿no? Por un lado tiene la información y por otro lado tiene el enlace o el puntero. La información en este caso se llama dato, que va a ser entero, y la variable nodo, que es siguiente, ¿no? La que me va a permitir unir el primer elemento con el segundo con el tercero, y así sucesivamente. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Mateo, dudas. No, Inge, todo entendido. ¿Sí? Ahora, profe, aquí puede haber constructores, puede haber métodos en la clase nodo, sí, sí hay. ¿De acuerdo? Sin embargo, repito, el día de hoy lo único que quiero es que haya una apreciación de cómo funciona una lista simple. Entonces, por el momento a mi clase nodo solo le voy a dejar con estas 2 variables, ¿sí? Repito, la parte que corresponde al contenido y la parte que corresponde al enlace. Nada más, ¿sí? Entonces, repito, por el momento, simplemente eso que está. Preguntas. Fátima. No, Inge, está todo entendido. Listo. Seguimos entonces, ¿sí? Vamos ahora a nuestra clase lista simple. El día de hoy, esta clase lista simple me va a servir para ir detallando los métodos para poder hacer las operaciones que se pueden hacer en una lista simple. Entonces, para eso me va a servir esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Primero, vamos a declarar una variable de tipo nodo que se llame primero. Luego, vamos a declarar otra variable de tipo nodo también que se llame último, ¿sí? ¿Por qué declaramos estas 2 variables de tipo nodo? Porque siempre es importante, no sé si usted vio en las diapositivas, que siempre las listas como que tienen un inicio y un fin, ¿no? Entonces siempre es importante declarar esos nodos. El primero, que es con el que empieza la lista, y el último, que es con el que finaliza la lista. Entonces, por eso es importante siempre declarar estos 2 nodos, los que definen los límites de mi lista simple. No sé si está entendido esto, Mateo. Sí, sí, sí está entendido. Sí, perfecto. Entonces, repito, siempre tenemos que declarar los nodos, el primero y el último, es decir, el inicio y el fin. Algunos al nodo le dicen como que cabecera, porque es el que encabeza la lista, ¿no? Y otros igual le dicen al último, le dicen cola, porque es como que el último, ¿no? Yo generalmente trabajo con estos términos, ¿no? Primero y último. Entonces, si usted
al momento de estudiar o de realizar la tarea que les voy a enviar esta semana, ve por ahí que en algún lado le ponen cabecera y cola o cabeza o lo que sea, o sea, se está refiriendo al inicio y al fin de la lista simple, ¿sí? Bueno, entonces, hacemos esto y voy a crear un constructor de esta clase lista simple, el constructor, en donde voy a decir que mi primer elemento sea nulo y que mi último elemento también sea nulo. Es decir, voy a definir desde el inicio que la lista que voy a crear esté vacía. Eso es lo único que estoy haciendo, ¿sí? Profe, pero se supone que si la lista no se crea, está vacía. Sí, se supone, pero siempre en programación es preferible tener todo mediante código. Yo siempre les digo a mis estudiantes de mi otra institución que la diferencia entre la programación y el pensamiento del ser humano es que nosotros asumimos. Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de asumir, de sobreentender las cosas, ¿sí? La programación no, la programación tiene que estar definida. El ejemplo más básico de programación, si yo veo 2A, yo sé que en mi raciocinio humano es 2 por lo que valga A. Perfecto, pero porque yo entiendo, sobreentiendo esas cosas. Pero si yo le pongo al NetBeans 2A, el NetBeans me va a dar error porque yo tengo que poner 2 asterisco A. Ahí el programa entiende que es una multiplicación. Entonces, lo mismo sucede con las listas. Es verdad, pueda que sí sean nulas, ¿sí? Pero no nos quita nada ponerle que el primer y el último término sean nulos, es decir, ahí sí estamos 100% seguros de que la lista que vamos a crear está vacía. Preguntas hasta ahí, Emil. No, profe. ¿Está todo claro? Sí. Kevin, ¿dudas, inquietudes? Kevin. Iván, ¿dudas? ¿Alguna cosa que no esté quedando clara? Yo todo claro estoy. Ya, perfecto. Listo. Entonces, miren, ya tengo mis nodos que me indican el inicio y el fin de mi lista. He creado un constructor en el que estoy diciendo que el nodo primero y el nodo último estén vacíos. Entonces, ahora sí voy a mi clase principal, a donde está el método main, ¿no? Y en el método main voy a crear un objeto que me va a permitir manejar la lista, ¿no? En este caso voy a poner lista simple, que es donde voy a trabajar. Voy a crear un objeto de esa lista, ¿no? Voy a ponerle L, porque es una lista común y corriente, ¿sí? Entonces creo un objeto de la lista, ¿sí? En este caso de la lista simple. Entonces, miren, ya está creada e instanciada mi lista, ¿sí? Entonces, la información que voy a ir almacenando pertenece a lo que yo vaya codificando en mi clase lista simple. Preguntas hasta ahí. Nathan, No, Inge. ¿estamos claros? Entonces, miren, ya hemos hecho algunas operaciones, ¿no? Hemos declarado, hemos instanciado, y bueno, ahora sí vamos a empezar ya a trabajar con las operaciones básicas, ¿no? Que son ingresar información, mostrar esa información, buscar cualquier nodo, modificar los nodos y eliminar los nodos, que son las operaciones básicas y fundamentales que se pueden hacer en una lista simple. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Volvemos a lista simple, jóvenes, y empezamos. Vamos a diseñar el primer método, que es ingresar los nodos, es decir, empezar a instanciar ya o a construir la lista simple. Para ello, vamos a crear un método, ¿sí? Que sea public void, ¿sí? Y le vamos a poner como nombre ingresar nodo, ¿sí? Este método va a recibir un tipo de dato entero, porque como les dije, vamos a hacer una lista de enteros, ¿sí? Que se llame, no sé, ¿cómo le ponemos?
dato ingresado. Listo. Entonces, miren, voy a crear, repito, el método que me va a permitir ir ingresando elementos en los nodos de la lista, ¿no? Y, perdón, en este caso, he creado un método que como atributo necesite un número entero y a ese entero le he puesto como número dato ingresado, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Por favor, ponga mucha atención. Voy a ir escribiendo el código, voy a ir explicando cada línea, qué significa, para qué sirve, y en caso de que haya alguna duda, pues usted ya sabe, ¿no? Me dice o me pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Primero, vamos a crear un nuevo nodo. ¿Sí? Lógico. ¿Sí? El dato que voy a ingresar tiene que transformarse en un nodo. Entonces voy a crear un nuevo nodo y para ello utilizo la clase nodo. Entonces, primerito, creo un nodo, que lo que voy a ingresar, repito, es el dato del nodo, pero usted sabe que un nodo está compuesto de dos cosas, entonces no basta con el dato, sino tengo que crear un nodo nuevo, ¿sí? Y luego le voy a decir que el nuevo nodo punto dato sea igual al dato ingresado. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que ese nuevo nodo, ¿sí?, le asigne a la propiedad dato de mi clase nodo que está aquí, ¿se acuerda? Que se llama dato la parte entera. Entonces le estoy diciendo que a ese nuevo nodo, a la parte que se llama dato, es decir, a la parte que recibe la información o el contenido, le asigne el dato ingresado en el método, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Creé un nuevo nodo y en la segunda línea, a la parte del contenido de ese nuevo nodo, le asigné el atributo que ingresa en el método. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Pregunta, Sebastián, ¿o está todo claro? Sí, hasta ahorita está todo claro, profe. Emil, ¿dudas, inquietudes? No, profe. Ya. Continúo. Ahora, como ustedes saben, hay dos situaciones en esta vida. La primera es que ese dato que estamos ingresando ahorita pertenezca al primer nodo. Y la segunda es que sea información para el nodo siguiente. ¿Sí? Entonces, eso puede pasar, ¿no? No siempre la lista va a estar vacía. Entonces, si es que está vacía, chévere. Este que está aquí sería la información para el primer nodo. Pero, si la lista no está vacía, ¿qué sucede ahí? Que voy a tener que crear, esa información va a ir en otro nodo que no sea el primero. Entonces, vamos a hacer un if, ¿sí? Para verificar que esté con alguna información y si es que está vacío, que la información que estoy ingresando ahorita forme parte del primer nodo. Pero si la lista no está vacía, que la información que ingreso sea parte de un nuevo nodo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Entonces digo, sí, mi primer nodo, que se llama primero, está vacío, ¿sí?, porque se supone que la lista puede empezar estando vacía, yo voy a decir que ese primer nodo, que se llama primero, no se olvide, está acá arriba, ¿no? ¿Sí? De que mi primer nodo almacene la información que acabo de crear en mi nuevo nodo. Es decir, ese 15 que ingrese por teclado se almacene en el primer nodo. Luego, vamos a decir que ese nuevo nodo que estamos creando, ¿qué haga? Apunte al siguiente. ¿Sí? Es decir, ya pongo la parte del contenido, ahorita estoy diciendo que la parte del enlace, ¿sí?, haga que vaya a null. ¿Por qué hago esto? Porque como ya les dije, si es el primer elemento y por el momento esta lista tiene un solo,
para que ese sea el inicio y el fin, como ya vimos en la teoría, ese elemento tiene que apuntar hacia dónde? A nulo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener muy claros los conceptos, ¿no? Y luego vamos a decir que el último término de mi lista, en este caso, sea ¿cuál? Sea el nuevo nodo. Es decir, si la lista está vacía, es decir, si el primer elemento, que es por donde debemos de empezar a estructurar la lista, está vacía, le decimos, bueno, ese nodo, llénate con la información que estoy poniendo ahorita en el método. Luego, le estoy diciendo que el enlace de ese nodo vaya a null, porque como solo tiene un elemento, no tiene a dónde instanciar, entonces tiene que ir a nulo. Y luego le estoy diciendo que el último elemento sea ese mismo nodo, porque por el momento estaría creando únicamente el primer elemento de esa lista simple. Hasta ahí, ¿está claro? ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Alexander, ¿alguna inquietud? No, ingesto. ¿Está todo claro? Entonces, por favor, no se olvide. Si algo no entiende, irá a preguntar. Ahora, ¿qué sucede si es que la lista no está vacía? ¿Sí? Es decir, que la lista ya tiene elementos previos. Entonces, vamos a decir que el último nodo, ¿sí? El enlace del último nodo, ¿sí? El último siguiente, sea igual a ¿quién? Al nuevo nodo que estamos creando. ¿Sí? Es decir, que el enlace del último término se vaya al nuevo nodo, es decir, al elemento que estamos creando. ¿Sí? Luego le vamos a decir que nuevo nodo, punto siguiente, apunte hacia dónde? Hacia null, porque el elemento que estamos creando pasa a ser el último. Y ese último, ¿hacia dónde tiene que apuntar? Hacia nulo, porque ya no hay más elementos en la lista, ¿sí? Y le vamos a decir nuevamente que el último, es decir, el último elemento sea igual a este nuevo nodo que estamos poniendo. Y listo. Con eso se supone que nosotros ya podríamos ingresar información en la lista. Es decir, ir creando los nodos que nosotros queramos. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas. Nicolás, ¿alguna inquietud? ¿Alguna cosa que no esté clara, por favor? No, profe, por mi parte no hay preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. ¿Alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? Entonces, como les digo, miren, al momento de nosotros ingresar un nodo, debemos tener claro dos criterios, ¿no? Por un lado, ver si es que la lista está vacía y la información que vamos a ingresar forma parte del primer nodo. Y la segunda, que ya la lista tenga términos y que el nodo que nosotros estamos ingresando sea uno más. Entonces, es por eso que hemos creado ese if, ¿no? En caso de que la lista esté vacía, ese dato que estamos ingresando, ¿sí?, va a pasar a ser el primer término y el último, porque es el primer elemento que tiene la lista y coincidencialmente es el último. Entonces, es por eso que le decimos que ese último sea el nuevo nodo. Pero, si la lista ya tiene elementos, lo que estamos diciendo es que el último elemento tome el valor del dato que estamos ingresando, luego ese nodo apunte hacia null para definir que va a ser el último de la lista, ¿sí? Y luego confirmarle diciéndole, el último elemento de la lista es este nuevo nodo que acabamos de crear. Y listo, miren. Con eso estaríamos finalizando el método para ingresar nodos en una lista simple. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Inge, ¿podría repetirme, por favor, desde el proceso de... Es que se me fue la luz y ya no pude escuchar esa parte. ¿Desde dónde? Desde la línea 29. Ya, desde aquí, ya. Entonces, como les dije, ¿no? Al momento de empezar a ingresar los elementos en una lista simple,
nosotros tenemos que ver dos caminos posibles, ¿no? Que la lista esté vacía o que la lista ya tenga elementos. En la primera parte estamos asumiendo que la lista está vacía. Entonces, por eso ponemos, si el primer nodo está vacío, entonces la información que estamos ingresando en el método, ese entero, va a formar o a construir el primer nodo. Y ese primer nodo, como es el primer elemento, va a terminar siendo el último también. Entonces es lo que estamos haciendo en la primera parte. Ahora, en la segunda dice, si sucede lo contrario, es decir, si la lista no está vacía, ¿sí? Estamos diciendo que el que viene a ser el último, coja en cambio la información del dato ingresado. ¿Sí? Es decir, el dato que va a ingresar, en cambio, va a formar parte del último nodo. ¿Sí? Y de esa forma llega a conformar la lista simple. Contribuimos con que el enlace de ese nodo que estamos creando vaya a nulo para terminar de definir qué es el último elemento. Y como si no fuera poco, le estamos diciendo que el último nodo sea igual a la información que acabamos de crear. ¿Sí? No sé si ahí, Fátima, quedó un poquito más claro. Sí, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, miren, de esta manera yo voy a poder ingresar nodos, es decir, ya empezar a estructurar mi lista simple. Ahora, ¿cómo hago eso? De la manera más fácil y simple y sencilla, ¿no? Entonces vengo a mi clase principal y digo, L punto, ¿sí? Y en este caso pongo mi ingresar nodo. Si usted observa en la pantalla, me está diciendo que necesito un número entero. Listo. Entonces, he creado mi primer nodo, donde su contenido es 10 y donde el enlace es a nulo, porque en este caso, mi lista por el momento tiene un solo nodo. Ahora, profe, ¿qué sucede si yo quiero hacer una lista de 5 elementos? Fácil. Llamo 5 veces al método de ingresar nodo y voy declarando cada uno de los datos. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo voy a ponerle una lista de 5 nodos donde tengan el contenido que estoy poniendo, ¿no? Entonces, en este caso, miren. Listo. Entonces, miren, tengo yo una lista de 5 elementos. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Preguntas, jóvenes. Sebastián, preguntas. No, profe, sí, tengo claro. Sí. Ya, no sé, Mateo, dudas. No, Inge, todo claro. Listo. Entonces, miren, ahorita con el método que acabamos de hacer, acabo de ¿cómo es esto? De ingresar 5 nodos, donde el contenido es 10, 20, 30, 40, 50 y donde he definido que el enlace vaya al siguiente elemento, es decir, del nodo que tiene como contenido 10, yo sé que va a ir con enlace al siguiente nodo que tiene como contenido 20, el de 20 tiene enlace al de 30, el de 30 a 40 y el de 40 a 50. Y el de 50, ¿sí? Apunta hacia dónde? Hacia null. Entonces yo tranquilamente al ver ese código sé que mi lista enlazada simple tiene 5 nodos. En el primero tenemos del contenido 10 y en el último tenemos del contenido 50. ¿Sí está entendido eso, Alexander Chicango, o no? Sí, que sí está claro. ¿Sí? Listo, entonces miren, yo ya tengo estructurada mi primera lista simple con 5 nodos. Sin embargo, si yo ejecuto esto, no se ejecuta nada. O sea, sé que la estructura está, sé que ya tengo 5 elementos en cada uno de los nodos, perdón, un elemento en cada nodo, es decir, tengo 5 elementos. Sin embargo, no puedo visualizar esa lista. Entonces, ¿qué viene ahora? Hacer el método para poder visualizar esa lista, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Creo un nuevo método. En este caso,
public void, ¿sí? Y voy a ponerle como nombre mostrar lista, ¿sí? Entonces, este método me va a permitir recorrer cada uno de los nodos de la lista e ir mostrando el contenido, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este nuevo método. Entonces, nuevamente, creo un nuevo nodo, ¿sí? Que en este caso le voy a llamar actual, ¿sí? Es igual a new node, es decir, es un nodo que pertenece a mi clase nodo, valga la redundancia. Sin embargo, este nodo que estoy creando es como que un nodo auxiliar. ¿Por qué necesito un nodo auxiliar? Porque es la única forma en la que nosotros vamos a poder recorrer los elementos y los nodos de la lista, ¿sí? Entonces, eso siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Para nosotros poder mostrar, ¿sí?, los elementos que están dentro de una lista, nosotros necesitamos un nodo auxiliar, que en este caso yo le llamo actual. El nombre puede ser cualquiera, ¿no? Pero es indispensable, porque lo que hace este nodo es como que ir recorriendo de a nodo, ¿sí? Entonces, esa es la lógica que se maneja en listas simples, ¿de acuerdo? Ahora, voy a decir que este nodo actual sea igual a lo que tiene mi primer nodo. Lógico, como es un nodo auxiliar y como ya les dije al inicio, siempre que queremos recorrer una lista debemos empezar desde el primer elemento, desde el primer nodo. Entonces a este nodo auxiliar que le he puesto actual, le estoy dando el valor de mi primer nodo. Le estoy diciendo que empiece ahí a recorrer. ¿Estamos claros? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Nicolás. No, ninguna. Ya, listo, continúo entonces, ¿sí? Entonces, voy a hacer el proceso para ir mostrando los nodos, ¿no? Entonces voy a utilizar en este caso un while, ¿sí? ¿Por qué un while? Porque es la sentencia de control que más se aproxima a lo que yo quiero para poder mostrar, ¿no? Entonces, mientras mi nodo auxiliar actual sea diferente de nulo, ¿sí? Es decir, mientras los nodos estén con alguna información, ¿sí?, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imprimir o va a mostrarme, ¿qué cosa? Lo que hay en el nodo, pero la parte entera. Es decir, mientras haya información en los nodos, imprímeme el contenido de cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, pocas palabras, ¿sí? Y luego vamos a decir que ese nodo, que ahorita en el primer caso es igual al primero, se vaya incrementando con el enlace. Es decir, vaya cogiendo el nodo siguiente, el nodo siguiente, el nodo siguiente, hasta que algún rato llega a la parte que es nula, porque ya es el último elemento, y el while deja de recorrerse. Y de esa manera nosotros podemos mostrar el contenido de cada uno de los nodos que conforman la lista simple. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Preguntas. Mateo, ¿dudas? No, Inge, sí, sí está entendido. ¿Estamos claros? ¿O no? Preguntas. Emil, ¿dudas? ¿O si está claro por el momento? Ya, sí está claro, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, ya tenemos el método para mostrar la lista, ¿no? Entonces, vamos nuevamente al método main. ¿Y qué me faltaría hacer? Únicamente hacer el llamado del método, ¿no? En este caso se llamaba mostrar lista. Entonces le ponemos L punto, ¿qué cosa? Mostrar lista, ¿sí? Porque no se olviden que estamos instanciando siempre de la clase L, que el objeto L de la lista simple, ¿sí? Y listo. Si nosotros ejecutamos, observen, ya tenemos los elementos de mi lista.
el 10, 20, 30, 40 y 50, que es lo que nosotros pusimos aquí, miren. Ingresamos el primer nodo con el contenido de 10, ingresamos el segundo nodo con el contenido de 20 y así sucesivamente. Y como en el método mostrar lista le hemos dicho que nos imprima el contenido de cada uno de los nodos, lo único que hace esta parte del código es mostrar 10, 20, 30, 40 y 50. Como ustedes pueden observar, lo hace en orden, ¿no? El primero era el 10, tiene el enlace al siguiente que es 20, el 20 tiene el enlace que es el 30, el 40 tiene el enlace al 50 y el 50 tiene el enlace a null, que quiere decir que es el último término de mi lista simple. Y listo, miren, con eso tenemos ya dos métodos de las operaciones básicas que se pueden hacer con una lista simple. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? Preguntas. Marco, ¿alguna inquietud o si está quedando claro? Sí, que sí está quedando claro. Perfecto. Johnny, ¿alguna cosa que no esté quedando claro? ¿Alguna duda, inquietud? Bueno, Johnny generalmente participa con... Sí, todo bien. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Listo, bien. Entonces, por el momento ya hemos aprendido cómo ingresar nodos en una lista simple y cómo mostrar esa lista, ¿no? Pues, mire, ya tenemos dos de las operaciones básicas, ya solo nos faltan tres, porque ya declaramos el nodo como tal y el tipo de información, ya creamos o instanciamos la lista y ahorita ya hemos ingresado nodos a esa lista y hemos mostrado los elementos de esa lista. Entonces ya tenemos 4. ¿Sí? Sí, ya tenemos 4 de las operaciones elementales que se pueden hacer con una lista simple. ¿Sí? Bueno. Sebastián, ¿puedo continuar? Sí, profe. Listo, vamos. Siguiente operación o siguiente método que vamos a hacer, el siguiente, ¿no? Public void. ¿Qué cosa? Buscar, es decir, la búsqueda de elementos. En este caso vamos a poner buscar nodo. ¿Sí? Listo. A este método le vamos a ingresar como atributo, ¿sí?, la parte entera que queremos buscar, entonces ponemos int, ¿sí?, y vamos a llamarle dato buscado, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a buscar, a ingresar mediante el método el dato que queremos saber si está o no en la lista. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? No se olvide, tal como vimos en las diapositivas, lo único que podemos nosotros con este método buscar es saber la existencia, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a realizar la búsqueda nodo a nodo del elemento que queremos buscar, pero no, lo único que vamos a encontrar como resultado es si se encontró o si hay ese elemento en la lista, nada más, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ir mostrando, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Nuevamente, para cualquier operación, nosotros vamos a necesitar obligatoriamente crear un nodo auxiliar. En este caso, nuevamente, creo el nodo actual, ¿no? Igual que para mostrar lista, en este caso también necesito un nodo auxiliar, ¿no? Y de igual manera, voy a decir que este nodo actual sea igual a mi primer nodo, ¿no? Repito, para cualquier operación, no se olvide, siempre empezamos desde la cabecera, desde el inicio de la lista. Es por eso que ese nodo auxiliar al final siempre termina teniendo los atributos del primer nodo. Porque, repito una vez más, siempre en cualquier operación y una lista simple empezamos por el inicio, por el primer nodo. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que el mostrar lista, nosotros vamos a tener que recorrer todos los nodos, ¿no? Entonces vamos a utilizar la misma estructura. Entonces, seguimos con el while. Y misma historia, ¿no?
siempre y cuando o mientras el actual sea diferente de null, ¿sí? Vamos a hacer algo y ese nodo actual va a ser igual a actual punto siguiente. O sea, esta estructura que acabo de escribir se va a repetir para casi todas las operaciones. Porque, como ya vimos en la parte teórica, siempre tenemos que recorrer toda la lista para cualquier operación. O sea, siempre. ¿Sí? Si usted observa con la parte de mostrar los elementos de la lista, tenemos el while y tenemos el actual igual siguiente, aquí tenemos lo mismo. Lo único que cambia, ¿sí? Lo único que cambia es lo que va en el while. Y lo que va en el while pues, dependerá de la operación que nosotros estemos buscando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner dentro? Como estamos buscando, entonces vamos a utilizar un if, ¿no? Abrimos un if y ¿qué le decimos? Que si actual, es decir, lo que está en el nodo, pero la parte del contenido es igual a ¿quién? Al dato buscado. ¿Qué sucede ahí? Vamos a mostrar un mensaje que nos diga nodo encontrado. Y listo. Eso es todo. Entonces, ¿qué hice para el método buscar nodo? Lo siguiente. Primero, recibo como atributo en el método la parte del contenido que quiero buscar en la lista. Luego, creo un nodo auxiliar que se llama actual. A ese nodo actual le doy el valor de mi primer nodo de la lista y luego, con esta misma estructura vamos a trabajar en casi todas las operaciones. Mientras ese nodo sea diferente de nulo, es decir, mientras ese nodo tenga información, ¿sí? Ese proceso se va a ir repitiendo, ¿no? Entonces, ya en la parte interna del while, digo, si la parte de contenido del nodo que se llama actual es igual al dato que yo ingresé como atributo en el método, simple, muéstrame que si hay esa información en la lista. Y luego utilizo este como acumulador, ¿no? Que me va a permitir mostrar que el nodo avance al siguiente nodo. Y así sucesivamente, porque si yo ingreso el 3 y el primer elemento es 5, entonces se va al siguiente, se va al siguiente y se va al siguiente hasta que encuentre o no encuentre, ¿sí? Y listo, de esta forma, usted ya tendría el código para determinar si un elemento está dentro o no de una lista, ¿sí? Entonces, ¿cómo me cercioro de que funciona o no? Fácil. Me voy nuevamente a mi método main. Voy a poner una línea de código que se llame buscar, para que usted diferencie, ¿no? Entonces aquí pongo L punto, ¿qué cosa? Buscar nodo, ¿sí? En este caso, le voy a poner el 40, ¿sí? Porque en el método yo declaré que como atributo necesito un número entero. Pues mire, en este caso, yo sé que en mis nodos hay el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50, y en mi método buscar nodo le he puesto el 40. ¿Esta información está o no está en mi lista? Sí está en la lista. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que debería salirme un mensaje que diga nodo encontrado. Entonces, ejecutemos y veamos qué es lo que sucede. Miren, está mostrada la lista, la línea que dice buscar, para que usted sepa que esto pertenece a la operación buscar. Y miren, se cumple. Nodo encontrado. ¿Por qué? Porque el 40 que ingresé, obviamente, sí está en la lista. Y de esa forma, usted puede buscar información dentro de una lista simple. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Alexander, ¿alguna pregunta?
¿Alguna cosa que no esté clara? No, todo está claro. ¿Sí? Entonces, miren, hemos ido de a poco ingresando nodos en la lista, mostrando la lista ya como tal, armada, y hemos hecho la tercera operación, que en este caso es buscar si entre los nodos que tenemos está una información que en este caso ingreso mediante el método. No sé si hasta ahí está todo claro, Joel. Sí, está todo claro. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, cada método nos va a permitir hacer una operación distinta, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Repito, ahorita lo único que quiero es que usted vaya teniendo claro cada una de las operaciones, ¿no? Cómo funciona una lista y toda esa situación. Y el día de mañana haremos un ejemplo, un ejercicio un poquito más complicado, ya con información ya de mayor estructura, para que vea que es lo mismo. O sea, el funcionamiento es el mismo. Eso es lo que quiero que quede claro. Listo, vamos. Siguiente operación, que en este caso sería modificar nodo, ¿no? Entonces, empezamos. De igual manera, método public void, en este caso se va a llamar modificar nodo. ¿De acuerdo? Y en este método voy a ingresar dos atributos, ¿no? El primer atributo va a ser el dato que va a modificarse. ¿Sí? Y por otro lado, voy a ingresar como atributo el dato que quiero que reemplace, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, por un lado, quiero el dato al que voy a modificar, ¿no? El dato que yo sé que está en mi lista, ¿sí? Y luego el dato que voy a poner en vez de ese. Ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una lista de precios y sé que le puse a la calculadora $10, ¿sí? Pero resulta que he visto mal y ha sido 20. Entonces, ¿qué hago ahí? Modifico. Entonces, en este método, ¿cuál sería el dato a modificar? El $10. ¿Cuál sería el dato a reemplazar? El 20. Es decir, una vez que encuentro el 10, lo que va a hacer es quitarle al 10 y ponerle al 20. Eso es lo que quiero con este método. No sé si está clara la idea, Alexander. Sí, está muy clara la idea. Ya, perfecto. Entonces empezamos. Nuevamente, creamos un nodo auxiliar, ¿sí? De igual manera, ¿sí? Igual que hace rato, este actual siempre va a ser igual a primero, ¿sí? Es decir, siempre le vamos a decir que ese nodo auxiliar tenga el valor del primer nodo, ¿sí? Y luego lo mismo de hace rato, ¿no? El while para empezar a recorrer desde el primero hasta el último, cada uno de los nodos, ¿no? Entonces, while mientras actual sea diferente de null, ¿sí? Y en la parte de abajo le vamos a decir que el nodo actual siempre vaya conectándose al siguiente. Entonces, miren, se repite las mismas líneas de código, ¿no? Porque, repito, para analizar o realizar cualquier operación en una lista tenemos que recorrer desde el primero hasta el último, de uno en uno. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Continúo. Entonces, ahora sí viene el código, ¿no? Entonces, como quiero modificar algo, de ley tiene que ir un if. De ley. Entonces, ¿qué digo aquí? Miren, si el nodo actual, la parte entera, es decir, el dato del nodo, ¿sí? Es igual a mi variable que hace de atributo dato modificar, ¿sí? Es decir, le encuentro al elemento que quiero modificar, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? La parte del contenido de mi nodo actual, ay, perdón, aquí es doble igual, ¿no? Mi parte del contenido de mi nodo actual va a ser igual a ¿qué? A mi dato reemplazo, es decir, a la información que quiero que esté
en vez de la información del nodo, ¿sí? Y listo, miren. Con eso ya modifico la información de un nodo en una lista simple. Tan fácil como eso, ¿sí? Empiezo a recorrer la lista con mi while y si la parte numérica de mi nodo actual coincide con uno de los atributos que quiero modificar de mi método, entonces a la parte numérica de ese nodo le asigno ahora el dato que quiero reemplazar. Y listo. Y con eso finalizo y se acabó el lío. Entonces, de esta forma, tal como usted puede observar aquí, funciona el modificar datos en una lista simple. Entonces, tan fácil como eso, ¿no? Bastante lógico. Si sucede esto, le doy a mi parte numérica ahora el dato de reemplazo. Y listo. ¿Cómo sé si esto funciona? De la siguiente manera. Nuevamente, voy a poner un mensaje para que se vaya identificando, ¿no? Pongámosle método modificar. Aquí también pongámosle método buscar. Para que usted vaya viendo qué es de cada cosa. Entonces, miren, vamos al método buscar, modificar. Pongo L punto, ¿qué cosa? Modificar nodo. Si usted observa, puede ver que necesito dos atributos, ¿no? Un entero que sea dato modificar y otro entero que sea dato para reemplazar. Entonces, miren, modificar nodo y voy a poner, encuentra el 40 y ahora quiero que lo modifiques por el valor de 90. Si mi método funciona, mi lista ahora ¿qué tendrá? 10, 20, 30, 90 y 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando el modificar nodo, ¿no? Ahora, profe, ¿cómo sé si eso funciona? Facilito. Llamemos al método mostrar lista. Entonces, si todo sale bien, debería funcionar. Veamos si es cierto. Entonces, bien, tenemos mostrar lista, me muestra 10, 20, 30, 40, 50. En el método buscar sigue estando el 40, entonces dice nodo encontrado. Y miren, método modificar tengo 10, 20, 30, 90 y 50. ¿Se modificó o no se modificó? Sí se modificó. ¿Por qué se modificó? Porque mire, yo aquí en el método modificar nodo, le dije que me modifique el nodo que tiene como contenido 40 y que ahora le asigne el 90. En la ejecución, usted ve que el cuarto nodo tenía el 40. Como estoy utilizando el método modificar, usted puede observar que ahora en la lista, mi cuarto nodo ya no tiene 40, sino tiene el 90. Y listo, mire. De esa manera usted sabe que el método modificar nodo funciona. Preguntas hasta ahí, Sebastián. No, profe, entendido. Sí. Marco, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que no esté quedando claro, por favor? No, ¿Sí está claro? sí, sí está claro. Ya, perfecto. Entonces vamos con mi último método que me va a permitir realizar la última operación que es eliminar, ¿no? Entonces nuevamente declaramos un public void, que en este caso sea eliminar nodo. ¿Sí? Y como atributo, igualmente le voy a hacer que ingrese un dato de tipo entero que se llame dato a eliminar. Y listo. Entonces ya tengo al menos la primera parte, ¿no? El nombre del método y la parte numérica que me va a permitir identificar el nodo que quiero eliminar. Listo. Entonces, para eliminar sí es un poquito más complejo, porque no solamente estamos eliminando el dato, como en el arreglo,
No estamos solo eliminando el dato y diciéndole que ahí deje un espacio vacío. No. Ahorita estamos eliminando todo el nodo. Es decir, borramos la información y borramos el espacio de memoria y lo más importante, borramos el enlace. ¿Sí? Entonces, eso es lo complicado. ¿Sí? Es lo difícil en pocas palabras. ¿De acuerdo? Porque una lista tiene este comportamiento. No sé si se observa. Pues tenemos nosotros aquí un nodo que se enlaza con otro nodo y que se enlaza con otro nodo. No sé si se observa, Alexander. Sí, se puede observar. Ya, perfecto. Entonces, miren. Cuando yo elimino en arreglos, lo único que hago a esto es ponerle null, pero el espacio de memoria sigue. Ahorita al momento de eliminar, yo tengo que eliminar la parte numérica y el enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que yo elimine esto que está aquí, aparte de borrar, tengo que redireccionar el enlace. ¿Sí? Es decir, yo sé que el primer término se enlaza con el segundo y este segundo se enlaza con el tercero, que es lo lógico, lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Sin embargo, al momento de yo eliminar el segundo nodo, repito, no solo estoy borrando el número, que aquí puede estar cualquiera, sino también estoy borrando el espacio de memoria. Y lo más importante, estoy borrando el enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que yo elimine este nodo, tengo que, aparte de eso, modificar este enlace, porque el primero ya no va a apuntar al segundo, sino a cuál va a apuntar, al tercero. Entonces, es por eso que el proceso de eliminar es mucho más complejo, ¿sí? Obviamente no es imposible, ¿no? Pero esa es la lógica, eso es lo que está sucediendo. Es por eso que el eliminar en una lista simple y en las listas en general, como que tiene un poquito más de concepto al momento de escribir el código, ¿sí? No sé, Joel, ¿está entendido cómo funciona lo de eliminar, al menos gráficamente, en una lista simple? ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, con lo que acabo de escribir en la pizarra, entonces hacemos lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Primero, vamos a crear un nodo que se llame actual, ¿sí? Y vamos a crear otro nodo que se llame anterior. Este actual, como ustedes ya saben, me va a servir para recorrer la lista. Es mi nodo auxiliar. Mientras que el anterior, este nodo anterior, me va a permitir establecer el enlace una vez que yo haya borrado el elemento. ¿Sí? Entonces, establecer el enlace. Es decir, volviendo a lo que está en la pizarra, este nodo anterior me va a permitir unir el primero con el tercero una vez que el segundo se haya eliminado. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que yo necesito, en este caso, dos nodos auxiliares. Preguntas hasta ahí. Johnny. Ah, profe, todo bien. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, empiezo. ¿Sí? Y digo, a mi nodo auxiliar actual, nuevamente, le voy a dar el valor de mi primer nodo, tal como hemos hecho en todas las operaciones previas, ¿no? Mi nodo actual siempre recibe la información que está en el primer nodo, ¿sí? Ya aquí viene lo siguiente. Anterior, es decir, mi nodo auxiliar anterior, le voy a instanciar en vacío. ¿Por qué? Porque si yo regreso a la pizarra, este es mi primer nodo. Entonces, el que está antes de este, para mi primer nodo, es el nulo, es el vacío. Entonces, es por eso que al anterior yo le instancio como nulo.
¿Está claro? Entonces, esa es la idea. No se olvide que el anterior me va a permitir establecer el enlace, pero como al nodo actual le doy el valor de mi primer nodo, al que está antes es un nodo que no existe, que está vacío. Entonces es por eso que al nodo que le he puesto anterior recibe el valor de nulo. ¿Está entendida esa parte, Marco? ¿Sí o no? ¿Puede repetir, Inge, por favor? Repito nuevamente. Para eliminar un nodo, ¿sí? Yo voy a necesitar en el método dos nodos auxiliares. El primero actual, que me va a servir para recorrer la lista, como ya hice en modificar, en buscar y en mostrar. Y el nodo anterior, en cambio, me va a permitir establecer el enlace. Porque, repito, si yo borro el segundo término aquí en la pizarra, ¿sí? El enlace se pierde. Entonces yo tengo que volver a establecer que el primero ahora se enlace con el tercero porque el segundo va a desaparecer. Entonces, para yo poder hacer eso, declaro mi nodo anterior. Entonces, como al actual, yo le doy el valor de mi primer nodo, que es la línea de código que está ahí. Entonces, al nodo que está antes, por eso se llama anterior, sería el que está aquí a la izquierda. Pero en mi lista a la izquierda no hay nada. Entonces es por eso que a mi nodo anterior le instancio con nulo, es decir, con vacío. Porque repito, este nodo null, este nodo anterior debería estar antes del primer elemento. ¿Y qué está antes del primer elemento? Nada. Es algo nulo. No sé si ahí sí quedó claro, Marco, o no todavía. Ay, Inge, ahí sí. Gracias. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ahora sí, empezamos. Nuevamente, mientras, ¿sí?, mi nodo auxiliar actual sea diferente de nulo, ¿sí? Ya. Y luego, lo que ustedes ya saben, aquí iría el actual es igual a actual punto siguiente, ¿no? Listo. Entonces, es la misma estructura que hemos manejado en todos, ¿no? Entonces, por favor, ¿sí? Lo mismo que está acá, miren. Mientras el actual sea diferente de nulo, actual. Punto siguiente. Listo, lo mismo. Lo único que va cambiando es aquí. Entonces, ahora sí, empezamos. Pondrán mucha atención, por favor. Viene la parte esencial del método eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Si, empezamos con un if, si actual, es decir, la parte numérica de mi nodo auxiliar actual es igual a ¿qué? Al dato eliminar. ¿Qué es lo que sucede? Entonces aquí viene la parte interesante, porque ese dato puede estar en el primer nodo como puede estar en el tercero o en el quinto. Entonces tenemos que hacer esa comparación, ¿no? Repito. Nosotros sabemos que debemos buscar el dato que ingresamos en el método y eliminarlo, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que si ese dato que está en el nodo es igual al dato a eliminar, tiene que eliminarse. Sin embargo, hay dos posibilidades. Que esté en la primera posición, es decir, en el primer nodo, o que esté del segundo en adelante, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente tenemos que crear otro if, ¿sí?, que me va a permitir realizar este análisis. Entonces, ¿qué viene? Si mi nodo actual es igual a mi primer nodo, entonces yo le voy a decir que ahora mi primer nodo sea el que está después del primero. Es decir,
Elimino el primero, pero le convierto al segundo ahora en primer elemento de la lista. No sé si está entendida esta parte, ¿sí? Repito, yo sé que voy a eliminar el nodo donde esté el dato eliminar. Perfecto. Pero ese dato puede estar en el primer nodo o en los siguientes. Si está en el primero es un conflicto, porque yo voy a tener que eliminar el primero y al segundo convertirle en primero. No se olvide, siempre en una lista simple tiene que estar definido el primero y el último. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí, ese nodo auxiliar actual es igual al primero, entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que ahora haga primer elemento al que está en segunda posición. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte. Mientras que, si es segundo o tercero, le voy a decir que el anterior, ¿sí? El anterior, es decir, si elimino el cuarto, el anterior, ahora se empate con el siguiente. Y de esa forma estoy estableciendo que el anterior se enlace con el que estaba después del que estoy eliminando. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Y lo último que me faltaría es irle actualizando, ¿no? Que el anterior vaya siendo el nodo actual, para que vaya pasando de posición en posición. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ojo, he ido tratando de hacer poco a poco, explicando todo, de tal forma que usted vaya entendiendo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas jóvenes. Entonces, de a poco he ido construyendo, ¿sí? Y he ido, por un lado, si es primero, haciendo que el segundo se convierta en el primer elemento. Y si es que el elemento a eliminar está en la segunda, tercera, cuarta o cualquier posición, que el anterior se una con el que estaba al lado del que voy a eliminar. ¿Sí? Y luego le digo que mi nodo anterior sea al actual para que siga caminando y recorriendo la lista, ¿no? Entonces ese es el objetivo de este método, que sería eliminar nodos. Como usted puede observar, he ido de a poco desmenuzando el código, explicándole cómo funciona, de tal forma que si yo voy al método main y pongo, ¿no? Nuevamente, pongo ahora método eliminar. Ahora le voy a poner mi eliminar nodo. Voy a eliminarle al 30, al que está en la mitad, al tercer nodo. Este quiere eliminar. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo sé si el método de eliminar funcionó? De la siguiente forma, L.mostrarLista. ¿Sí? Es decir, hago que elimine el nodo que tiene como contenido el 30 y luego voy a imprimir cómo quedó la lista. Entonces, miren, ejecuto, mire lo que ha pasado. Pues tengo la lista original que es 10, 20, 30, 40, 50. Con el método buscar encontré el 40. Con el método modificar al 40 le cambié por 90. Perfecto. Y mire, con el método eliminar le dije, bórrame el nodo 30. Pues mire, 10, 20, el 30 se eliminó, 90 y 50. Funciona. Si usted observa con los arreglos que pasaba, que aquí entre el 20 y el 90 me hubiera dejado un espacio en blanco, porque no borraba el espacio de memoria, borraba el contenido. Aquí usted puede observar que se borra todo, ¿no? Tanto el contenido como el enlace y el espacio de memoria. Y ahora mi lista, ¿cuántos elementos tiene? Simplemente 4, ya no 5. Entonces, miren, hemos visto el día de hoy todas las operaciones básicas que se puede realizar con una lista simple. Ojo, el día de hoy hemos trabajado con una lista donde el contenido son números enteros, ¿no? Que se puede trabajar con los otros tipos de datos, lógico, se puede. Sin embargo, el día de hoy, querido que usted tenga una primera impresión o apreciación de lo que es una lista simple en Java.
Hemos visto cómo ingresar nodos, cómo mostrar ya la lista estructurada, cómo buscar nodos, cómo modificar la información de algún nodo y lo más importante, cómo eliminar algún nodo que ya no nos sirva. Y listo, miren. De esta forma hemos finalizado la clase del día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que no esté clara, jóvenes. No sé, Emily. ¿Está todo claro? ¿Se entendió? ¿Ya tenemos una idea de qué es una lista simple o no todavía? Sí, está todo claro. Mateo, ¿qué opina? ¿Está todo bien? Sí, Inge, sí está entendido. Sí. Listo, jóvenes. Entonces, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero de todo corazón que hayan logrado comprender cómo funciona una lista simple. Como ustedes pueden observar, vamos haciendo los métodos, explicando cómo funciona. Y lo lógico sería que ustedes tengan la capacidad de luego replicar o de aplicar con otro tipo de datos y hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Procedan a registrar su asistencia y de mi parte ha sido un gusto. Nos veremos el día de mañana. Que pasen muy bien, jóvenes. Una buena noche, una buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Mira, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, que pasen bien. Una buena Buenas noche, noches. profe, gracias. Hasta mañana. Que Gracias, pasen Inge. bien. Que Hasta pasen mañana. bien, jóvenes. Hasta mañana. Un gusto, que pasen muy bien. Una buena noche.